Hermano, buenas noches. En esta oportunidad quiero compartirles el Salmo 4. ¿Sí? Quiero compartirles el Salmo 4. El Salmo 4 desarrolla, el salmista desarrolla una oración, ¿sí? Una oración y un tiempo determinado, ¿sí? Y un tiempo determinado. Esta oración la realiza en la noche, ¿no? En la noche. Entonces vamos a tomar y vamos a estudiar la oración de David en el Salmo 4, oración vespertina de confianza en Dios, dice ahí en el título de nuestras Biblias. Vamos a darle lectura al capítulo 4 de Salmo. Dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confianza en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, ¿sí? Entonces, el salmista, el salmista expresa una oración, está expresando una oración ya acabado el día, quizás, un día rutinario, un día con muchas actividades y un día quizás donde él ha sido afligido por ciertas noticias o ciertos comentarios de algunas personas que trataban de dañar su testimonio, de dañar su moral, su reputación. Y al conocer o al enterarse y al observar esa situación que estaba viviendo, él toma un tiempo para orar ya en la noche. Y en su oración, en el verso uno del Salmo capítulo 4, él comienza buscando ayuda de Dios. Él comienza dirigiéndose a la persona de Dios y su pensamiento va hacia Dios en busca de ayuda. Y lo primero que él expresa es el deseo de una respuesta. Él desea que Jehová no sea un expectante, sino que de su situación o de su clamor, sino que le responda. Y él dice, respóndeme cuando, cuando clamo, ¿no? Y en esta oportunidad David está clamando, David está orando y él espera una respuesta y dice, respóndeme, oh Dios de mi justicia, tú que haces que yo me conduzca en justicia, o tú que me guías en justicia, respóndeme, respóndeme. Jehová dice, y hace mención, luego el verso 1 dice, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y hace mención al pasado, a lo que él ha experimentado. Dice, Jehová, cuando yo estaba angustiado en camino angosto, tú abriste camino, tú abriste un sendero. Entonces, y hace mención a que antes Dios le había ayudado, de que antes Dios le había socorrido, por lo tanto, hace mención a ello. Por lo tanto, Señor, tú Dios, escúchame, dice, respóndeme. Luego él dice, ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces, al buscarle a Dios, busca una respuesta a su clamor, ¿sí? Se hace mención de que Dios le hace caminar en justicia, de orar en justicia, que Dios le ha ayudado en épocas anteriores, pero que Dios es un Dios de misericordia, que Dios puede ayudarle y se refugia él en la misericordia de Dios. No exige una respuesta por derecho o no exige una respuesta por obligación de Dios, sino que él espera una respuesta en la misericordia de Dios. Él espera ser
oído, dice, ten misericordia y oye mi oración. En la misericordia de Dios, obrando Dios en misericordia, Él espera que ser oído, ser escuchado, que su oración tenga respuesta, ¿no? Entonces, eso podemos imitar nosotros también en nuestros tiempos de oración. Al buscarle a Dios, obviamente deseamos una respuesta, deseamos que Dios responda a nuestras súplicas, a nuestros ruegos. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos imitar de David? Imitar que Él nos oiga, que Dios nos oiga, pero que nos oiga en misericordia, ¿no? No podemos acudir a Dios exigiendo que Él nos escuche, que Él nos preste atención, sino necesitamos pedir misericordia. No tenemos nada que ofrecerle a Dios, más solamente nos refugiamos en que Dios, una de las cualidades es que es un Dios de misericordia y a ello acudimos en ruego, en súplica, que Él pueda inclinar su atención, que Él pueda inclinar su oído y pueda escucharnos y de esa forma respondernos. Entonces, David lo primero que hace en su tiempo de oración es dirigirse a la presencia de Dios, tocar el rostro de Dios, busca la atención de Dios, que Él le escuche, que Él le oiga, pero que cuando Él le oiga, que le oiga por su misericordia y en su misericordia Él le responda, Él le responda. Entonces, eso es lo primero que hace David en su oración. ¿Podemos imitarlo? Claro que sí. Entonces, a tenerlo en cuenta, al momento de orar, necesito tener en cuenta que Dios es un ser misericordioso y a su, a su misericordia nos lanzamos. Pero también necesitamos recordar el pasado, ¿no? David está recordando cuando Dios le ha ayudado, cuando estaba en angustia, ¿no? Cuando estaba en angustia, dice, tú me hiciste ensanchar, tú abriste camino, tú abriste sendero. Entonces, recordar el pasado, en otras ocasiones Dios nos ha socorrido, Dios ha sido fiel, Dios ha sido proveedor, Dios ha sido sustentador. Sí, entonces Dios igual, como antes lo fue, Dios hoy también lo puede hacer. El salmista no solamente busca respuesta de Dios y no solamente la expresa uh, que desea una respuesta de Dios y no solamente expresa que en el pasado Dios le había ayudado y no solamente expresa que Dios es un ser de misericordia, sino que David le expresa la situación que estaba viviendo. David le expresa, esto me está pasando, esto me está ocurriendo, esto estoy viviendo. Entonces, Dios escúchame, dice, ¿no? Y le hace conocer a Dios la situación que está viviendo. Entonces, el verso 2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? David observa su circunstancia, observa la situación que él está viviendo y lo expresa de una forma poética, obviamente, ¿no? La expresa de una forma poética y dice en la primera frase del verso 2 dice, hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra, mi buena conducta, mi conducta íntegra en infamia, ¿no? ¿Hasta cuándo me van a desprestigiar? Van a desprestigiar mi honra, lo expresa de una forma poética y dice, y expresa a estas personas que están ocasionándole daño, dice, que son personas que aman, son personas amantes de vanidades, aman la vanidad, aman cosas que no tienen valor, que no tienen sentido. Dice que son personas amantes de la mentira, que se deleitan en mentir, se deleitan en transigir, ¿no? En cambiar el sentido de las cosas, no con la finalidad de dañar, de dañar. Entonces él dice y expresa, Dios, esta es la situación en la que me encuentro. Me encuentro rodeado de personas, o estoy rodeado de personas que están volviendo mi honra en infamia, personas que aman la vanidad, personas que se deleitan en practicar la mentira. Entonces, esto, Dios observa mi situación, observa mi situación. Entonces,
ahora pensando en lo que David estaba expresando, Dios desconocía la situación de David. Obviamente que no, Dios conoce todo, nada le es oculto delante de sus ojos. Pero a pesar de ello, David quiere expresarle a Dios la situación y él eh, despliega todo su sentir, él basea su corazón, su sentir, la situación que él estaba viviendo. Y con solamente leer ese texto, basta es con reconocer que las palabras poéticas que están expresando la situación son palabras que salen desde y brotan desde el corazón de David, ¿no? Entonces nosotros de igual forma, cuando vamos delante del trono de la gracia de Dios, delante de Dios, podemos derramar nuestro corazón, podemos expresar nuestro sentir, podemos expresar si estamos cargados de emociones, si estamos cargados de dolor, si estamos cargados quizás de aflicción, estamos cargados de penumbra, cargados de sentimientos encontrados o de lo que nos esté pasando. Nosotros podemos acudir a Dios y decirle, esta es la situación que estoy viviendo. Esto es lo que me está pasando, Dios. Y, Señor, conoce, ten conocimiento de la situación que me está pasando. Entonces, no necesitamos pensar que a Dios necesitamos ir con una forma reverencial, si bien es cierto es sí, pero a Dios también podemos ir tal y como nos sentimos, tal y como somos. Delante de los ojos de Dios, todas las cosas le son desnudas, nada le es oculto, nuestro sentir, nuestro pensar, nuestro interior, todo le es descubierto. Por lo tanto, podemos derramar todo nuestro sentir delante de la presencia del Señor en nuestro tiempo de oración. No se limite a, a reprimir su sentir, a reprimir sus palabras, si es que se siente afligido cuando está delante de la presencia de Dios en oración. Entonces el salmista va expresando hasta el momento en el verso 1 que se dirige a la presencia de Dios. Luego él observa las circunstancias, ¿no? David observa la circunstancia y le hace mención a Dios. Dios, esta es mi situación, esta es mi circunstancia. Luego David expresa su conocimiento de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Qué le deleita a Dios o qué le agrada a Dios? ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace David desde el verso 3 hasta el verso 7. David expresa el conocimiento que tiene de Dios. ¿Cuánto le conocía a Dios? En el verso 3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí, Jehová oirá cuando yo a él clamare. Entonces, David está afirmando, diciendo, Jehová se agrada del hombre piadoso, Jehová se agrada del hombre que desea caminar en sus mandamientos, Jehová se agrada del hombre que le teme, del hombre que le sirve, del hombre que busca agradarle. Jehová se agrada del hombre piadoso. Ese es mi Dios, ese es Jehová. No como aquellos dioses mitológicos que se agradaban por capricho de alguna persona, sino que Jehová, Dios, el Dios verdadero, el Dios real, tenía principios, sí, estatutos, y la persona que seguía esos estatutos, la persona que seguía sus preceptos, ese le era agradable. Jehová no es un Dios que se le puede agradar por capricho, ¿no? Sino que Dios se agrada del hombre piadoso. Ese es Dios. Dios se agrada del hombre que sigue sus mandamientos, que camina según sus leyes. En el verso 4 dice, Dios se agrada de la persona controlada, de la persona que tiene dominio propio, de la persona que controla su ser. Dice el verso 4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, ¿no? Entonces, Jehová se agrada de la persona que tiene dominio propio, que ajusta sus emociones, ¿sí? Que ajusta sus palabras, ¿sí? Y no habla como alguien que se despotrica, ¿no? Alguien que se despotrica, alguien que se deja ir nomás por lo que
por lo que siente, por su carácter y todo ello, ¿no? Sino que Dios se agrada de la persona que tiene dominio propio. Si bien es cierto, cada persona puede airarse, puede enojarse, puede pasar situaciones difíciles en la vida donde quizás le empuja cada situación a manifestar sus emociones o a hablar o a reaccionar. Pero dentro de todo ello, cada persona debe guardar cordura. Y Dios se agrada de la persona que, que controlas, tiene dominio propio. En el verso 5 dice, ofreced sacrificio de justicia y confiad en Jehová. Ahí encontramos que Jehová se agrada de los sacrificios de justicia, de las personas que buscan practicar la justicia, que practican caminar según los estándares de Dios, que desean practicar las leyes y las normas, los estatutos que Dios ha dejado, obran en justicia, practican la justicia a cada actividad que están realizando, ¿sí? La realizan practicando o respetando los estándares de Dios, las normas de Dios. Entonces Dios se agrada de esas personas. Dios es Dios de misericordia. David dice en el verso 6, muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, ¿no? ¿Quién nos va? El verso 6 dice, ¿quién nos mostrará el bien? Dice, ¿quién nos mostrará? ¿Quién va a enderezar nuestras veredas? ¿Quién nos va a guiar? ¿Quién nos va a guiar? Dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú guíanos, Dios. Tú ten misericordia de nosotros. Y cada hombre debe examinar en su corazón y refugiarse en la misericordia de Dios, ya que ninguna persona, ningún hombre por sí mismo puede caminar en rectitud delante de Dios. Ningún hombre en sí mismo puede buscar a Dios. Y nos urge a cada persona, a cada ser humano, buscar la misericordia de Dios, que sea Dios mismo atrayéndonos hacia Él mismo, conduciéndonos hacia Él mismo. Dice el salmista, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, ¿no? El verso 7 dice, el verso 7, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Entonces, de Jehová es de donde procede el gozo real. De Jehová es donde procede la alegría, el deleite real. Muchas personas pueden deleitarse en una buena comida, muchas personas pueden deleitarse en un buen vino, en una buena fiesta, ¿no? En una buena reunión con las personas, ¿verdad? Pero realmente, de dónde viene la alegría real, la satisfacción real, el gozo real es de Dios, de Dios. El salmista dice, tú dices alegría a mi corazón, ¿no? De Él, de Dios viene la alegría real. Ninguna persona, ningún ser humano puede sentirse feliz, alegre a cabalidad o gozoso a cabalidad si no está depositado o refugiado en la persona de Dios y su fe no está en Dios. El verso 8 dice, de Jehová procede el descanso real. ¿Sí? El verso 8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y el verso 8 nos expresa que de Jehová, de Dios, de Él procede el descanso real. De Él procede el descanso real. Él, dice el salmista, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque descansar en Jehová da un descanso placentero, ¿no? No como aquellas personas que descansan, pero descansan en sus riquezas y descansando en sus riquezas están pensando, ¿qué será si mañana
hay una crisis económica? ¿O qué será si mañana no tengo las ventas suficientes? ¿O si descanso en mis habilidades? ¿Qué será si mañana me enfermo? ¿O qué será si mañana yo pierdo mi talento? ¿Y qué será de mí, no? Pero el salmista dice, en paz me acostaré, dice, y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, mi descanso es Jehová. Él me va a sustentar, Él me va a cuidar. Entonces, mi descanso es placentero, porque no depende de mí, no depende de mi dinero, de mis recursos, de mis habilidades, sino que mi descanso depende de Dios, y Dios es suficiente para cubrir mis necesidades. Dios es suficiente para suplirme. Entonces, cuando vamos a orar, cuando vamos a tener nuestro tiempo de oración, necesitamos también recordar lo que conocemos de Dios, porque eso va a afirmar nuestra fe, eso va a afirmar a qué Dios yo estoy orando, en qué Dios yo estoy descansando, o cómo es que Dios puede obrar en lo que yo le estoy pidiendo, ¿no? En esta oportunidad, David está orando, está pidiendo misericordia, está pidiendo ayuda, está pidiendo socorro, y él expresa lo que conoce de Dios, y él está diciendo, Jehová se agrada del piadoso. Yo soy un hombre piadoso, yo busco a Dios, yo estoy trabajando y laborando en ello por agradarle a mi Dios. Tengo dominio propio, Jehová se agrada, dice, de los sacrificios de justicia, busco obrar en justicia. Dios es Dios de misericordia. El salmista está haciendo lo mismo, está depositándose, dice, en la misericordia de Dios. De Jehová procede el gozo real, y el salmista está diciendo, tú diste alegría a mi corazón, más que la de ellos. Dice el verso 8, voy a descansar, voy a dormir tranquilo, porque Jehová me hace vivir confiado. Entonces, podemos, hermanos, en nuestro tiempo de oración, recordar lo que David hacía. David, cuando estaba en situaciones adversas, cuando se sentía afligido, busca la ayuda de Dios. Nosotros podemos hacer lo mismo. ¿Qué hace David? David observa su situación y expresa su situación a Dios. Y luego David expresa su conocimiento a Dios. Hermanos, donde usted se encuentre, donde usted esté pasando su tiempo de oración, usted busque practicar estas tres enseñanzas que David nos expresa en este salmo que él está pronunciando, que él está expresando. ¿Sí? Que Dios nos ayude a ser sabios al momento de orar, que Dios nos dé sabiduría al momento de expresar lo que nosotros estamos viviendo, y que aprendamos como David siempre a refugiarnos en la misericordia de Dios. Hermanos, que Dios nos guarde y nos fortalezca. Que Dios nos bendiga.